En este ejemplo, Esaú, en vez de tal vez confiar en el proceso que Dios tuvo, él descuidó su primogenitura y quiso ser satisfecho instantáneamente cuando su hermano le dio de comer. Amén. Gloria sea a Dios. Amén, hermanos. Esto es un acontecimiento que divide a estos hermanos y empieza a plantar esa división entre ellos. Amén. Así también como en la vida real, entre hermanos puede haber discusiones, y esas discusiones o esos engaños pueden afectar el futuro de los hermanos y pueden afectar cómo la vida de ellos se va desarrollando en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Continuamos leyendo Génesis 27. Génesis 27, del 1 a 40, es un poco de leer, pero amén, aquí estamos dispuestos, amén, vamos a leerlo juntos. En el nombre de Jesús vamos a entender lo que estamos leyendo. Amén. Génesis 27, del 1 a 40, se titula Jacob obtiene la bendición de Isaac. Lo que vamos a leer es una de las cosas que marca la vida de Jacob en una grande manera. Pero no solo la vida de él, la de su hermano también es muy cambiada. Y aquí podemos ver de verdadmente qué tipo de persona Jacob era. Amén. Continuamos leyendo en el nombre de Jesús, Génesis 27, del número 1. Aconteció cuando Isaac envejeció y sus ojos escurecieron, cuando quedándose sin vista, llamó a Esaú, a su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él le respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gustaba, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando habló Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Y ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Amén. Aquí podemos ver que su padre Isaac ya estaba en sus años ya avanzados, ya listo. Él ya podía sentir que sus días eran limitados. Y como fue la costumbre en esos tiempos, y tal vez en estos tiempos todavía, él quiso bendecir a su hijo primogénito, su hijo mayor. Amén. Pero aquí podemos ver un poco de cómo su madre estaba oyendo lo que le había dicho. Amén. Y dice, Rebeca estaba oyendo cuando habló con Isaac a Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar. Entonces Rebeca, su madre, fue a donde estaba Jacob y le dijo lo que su padre iba a hacer, que le iba a dar a su bendición. Y también, o tal vez Rebeca se recordó de lo que Dios le había dicho cuando estaba embarazada con esos 2 hijos. Y a lo mejor ella, como se puede decir, quiso forzar la mano de Dios, o quiso en forma mala obtener la bendición que era para Esaú y dársela a Jacob. Pero la respuesta de Jacob fue una muy complicada. Dice, y dijo, aquí dice que, disculpe. Dice, y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y bendición.
podemos ver que Jacob no estaba tan preocupado de mentirlo a su padre o engañar a su padre. Él estaba más concentrado que tal vez fuera maldición traída en vez de la bendición. Podemos ver cómo Jacob piensa, cómo su manera de pensar no fue que, pues yo le voy a engañar a mi papá, esto no es una cosa buena. Él tal vez en vez pensó que él no quiso ser maldito. Amén. Y continuamos leyendo en Génesis 27, versículo 3, y dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y visitó a Jacob, a su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte del cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob. Vamos a parar ahí un momento y vamos a mirar cómo esta madre y este hijo se juntaron para traicionar y hacerle engaño a su papá para obtener esa bendición. Amén. En nombre de Jesús. Y continúa diciendo, disculpen, y ellos dos, esta madre y este padre de este hijo, fueron a grandes distancias para traicionar a su padre. Se pueden imaginar que si lo miraríamos en un aspecto en el día de hoy, si mi padre estuviera en una cama de hospital y le dijera a mi hermano mayor: tráeme algo para que te bendiga, y yo y mi madre, en vez de consolar o estar con mi padre en sus últimos momentos, hacemos un plan. Pongamos a pensar un poco el pensamiento en el día de hoy. Si yo fuera al hospital con la ropa de mi hermano, disfrazado como mi hermano, hasta el punto de ponerme de pelo falso, usted pensaría que esa persona estuviera un poco no bien en la cabeza. Y aquí es donde me gustaría pensar que Jacob empieza a tener un problema con su identidad. Fue disfrazado a su papá con engaños y con trucos, fue disfrazado y quiso engañar a su papá. Podemos ver otra vez el pensamiento de Jacob, tal vez un poco desesperado, un poco no satisfecho con su vida. Pero aquí empieza Jacob a tener un poco de problema de identidad. Por eso en esta mañana el título de este mensaje sería llamado Jacob en contra de Israel. Amén. Y continuamos leyendo, hermanos, juntos. Dice el versículo 19 de Génesis 27: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que has hallado tan pronto, hijo mío? Y él le respondió: Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Entonces Jacob no solo se acercó a su padre vestido como su hermano con engaños, pero también mintió sobre el nombre del Señor, diciendo: porque Jehová tu Dios hizo que me lo encontrase delante de ti. Podemos ver que él era mentiroso y lo que él anhelaba lo quiso obtener por maneras no conformes a tradiciones. Amén, hermanos. Continuamos diciendo en el 22, donde dice: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy.
Dios dijo también, acércamela y comeré de tu casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, y Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo a Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y aquí podemos ver una de las primeras, si continuamos leyéndole 28, una de las primeras bendiciones que Jacob recibió en su vida. Tal vez la manera que él la obtenió, la quiso obtener, no fue ideal, no fue conforme a la costumbre, porque fue y le mintió a su padre. Y su padre también creo, me gustaría pensar que él tuvo dudas, porque le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Uno como padre, no soy padre, pero me gustaría pensar que uno como padre conoce a sus hijos, conoce la manera de hablar. Hasta se escucha raro, pero hasta la manera que uno reconoce la manera que uno tose o que uno ríe o como uno habla. Amén. Tal vez sería también que Dios permitió que esto pasara, porque Él tenía un plan para él. Amén. Amén. Continuamos leyendo la bendición, una de las primeras bendiciones que Jacob recibió. Isaac, su padre, dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinan ante ti tus hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén. Aquí es una bendición también, si leemos y ponemos atención donde dice, sé Señor de tus hermanos. Isaac a lo mejor no procesó lo que le dijo, yo no sé, pero aquí podemos ver que la bendición que recibió Jacob, su papá le dice, sé Señor de tus hermanos. Amén. Eso también es una como pista sutil a lo que Dios le había dicho a su madre en el vientre cuando ella estaba embarazada. Amén. Pero la vida de Jacob continúa y por delante va a estar llena de momentos de soledad, de prueba, de traición. Amén, hermanos. Y continuamos leyendo. Continuamos leyendo en Génesis 28, del 1 a 22. Amén. Disculpen, vamos a quedarlos ahí un momento, me quise adelantar. Y dice, no hermano, sería en el 30, Génesis 27, capítulo 30. Disculpen. Y aconteció luego de Isaac, que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendigas. Entonces Isaac y su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamarán su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado para mí
no has guardado para mí bendición. Amén. Me puedo imaginar el enojo de este hermano Esaú cuando su padre le contó lo que había sucedido, y también me gustaría imaginar la decepción de Isaac, que su hijo fue con engaños y lo traicionó su confianza para obtener lo que él quiso. Amén. Así el enemigo a veces también se disfraza en maneras para venir y quitarnos la bendición. Amén. El diablo nomás está esperando que tú le des una oportunidad, o que tú bajes tu guardia, o tal vez usa a las personas alrededor que están contigo para meter en tu vida, para engañar y para que deshaga toda la bendición que Dios tendrá para ti. Amén. El versículo 37 del 27-37 dice: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y oró. Entonces Isaac y su padre habló y les dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. A tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas. Qué desgracias su yugo su yugo de ti servirá. Amén. Leímos hasta este punto el nacimiento de estos dos hermanos, cómo Jacob y su madre se juntaron en un plan para engañar a su padre, y cómo Jacob le suplantó y le quitó la bendición a su hermano Esaú 2 veces. Amén. Pero notemos, amén, lo que hizo Jacob no va a ser una cosa que Dios no está mirando, porque Dios siempre está mirando. Y la vida por delante de Jacob va a tener muchos momentos difíciles, y hasta un punto él va a poder probar, como se dice, un poco de su propia medicina. Amén. Ahora sí, vamos a Génesis 28. Vamos a leer Génesis 28 del 1 a 22. Está titulado, o yo lo titulo, Jacob en camino a Padán Aram. Amén. Gloria a Dios, gloria a De Jesús. Génesis 28, versículo 1, en el nombre de Jesús. Bueno, ahorita leemos eso, disculpen, me adelanté otra vez. Y aquí en Génesis 27, el 41 al 46, podemos ver un poco de cómo estaba el pensamiento de Esaú, y cómo lo que estaba pensando Esaú, y cómo su madre fue a Jacob y le explicó el pensamiento de su hermano. Génesis 27, el 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué será privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo en mi vida a causa
de las hijas de Het. Si Jacob tomó una mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Amén. Ahora sí, continuemos en Génesis 28, del 1, amén, al 22, hasta concluir este versículo. Hasta este punto ya podemos ver que Esaú se contemplaba con matar a su hermano. Él pensaba que ya cuando su padre falleciera, su plan era ya matar de su hermano, porque lo traicionó. Pero también Esaú tuvo un poco de, como se puede decir, culpa en esto, porque él mismo se descuidó de la primogenitura que Dios se le había dado y se la vendió a su hermano. Yo entendería el enojo de Esaú. Tal vez no sería tanto el límite de querer matar a mi hermano, pero definitivamente puedo entender un poco del enojo de Esaú y su proceso. Amén. Pero esto, cuando le dice Esaú, si vamos a continuar leyendo el 28, ahora sí, el 28 al 1 a 22. Entonces, en el nombre de Jesús dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multiplicado de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram a tomar mujer para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Vamos a parar ahí por un momento. Ahora podemos ver cómo Jacob se enteró que su hermano lo quiso matar, que su hermano estaba muy enojado con él. Y no solo eso, su madre y su padre no querían que se casaran con una de las mujeres que habitaban en Canaán. Y su padre Isaac lo mandó a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de su madre, para que él se encontrara a una mujer de las hijas de Labán. Pero aquí podemos ver cómo Isaac bendició a Jacob en manera, y esta vez esa bendición que Jacob obtenió no fue por engaño. Tal vez Dios habló con Isaac o le hizo entender el plan que él tenía. Y eso es una de las bendiciones primeras que Jacob recibió, sin engaños, sin mentiras. Amén. Continuamos leyendo que le da la bendición de su padre Abraham y que y a tus descendencias contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios le dio a Abraham. Amén. Hasta este punto podemos ver cómo esta familia es muy complicada y la manera de pensar de estos familiares. Hay muchas cosas pasando en las mentes de estas dos personas. Jacob vino con su padre con engaños y le mintió para obtener esa bendición. Pero ahora continúa la vida de Jacob. Va a continuar la vida de Jacob, y en momentos se va a encontrar él solo, sin nadie a su lado más que Dios. Amén. Vamos a continuar leyendo a mi próximo punto de Génesis 28. Discúlpenme. Ahí donde estábamos, pausamos en el Génesis 28 del 7. Vamos a leer el número 8.
en adelante, vio asimismo Esaú que los hijos de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Neobot, además de sus otras mujeres. Amén. Continuamos leyendo en Génesis 28 del 10. Está titulado como Dios se aparece a Jacob en Betel. Esta es una de las primeras apariciones en la vida de Jacob de parte de Dios. Amén. Donde le da un poco de consuelo en su vida. Porque en este momento él no solo está en busca de una esposa como su padre le había dicho, él está huyendo de la ira de su hermano que él lo había traicionado. Amén. Continuamos leyéndole en Génesis 28:10. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de él las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y esta es la primera vez que Dios le habla directamente a Jacob en su vida. El 13 dice: y he aquí Jehová está en lo alto de ella, y cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostada te la daré y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré y trataré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Amén. En este momento Jacob, en camino a Padán Aram, se encuentra solo. Amén. Él se encontró solo, pero podemos ver cómo en los momentos de soledad, en momentos que uno tal vez esté huyendo o confundido, Dios viene y le da esa conformación, ese consuelo a uno, como se la dio a Jacob. Amén. Y se encuentra Jacob huyendo de sus consecuencias. Amén. Pero la bendición, esta bendición no es de su padre, no jugó en mala forma. Esta bendición viene directamente de Dios. Y Dios le dice que Él tiene un propósito para él y que no lo dejará hasta que te haya hecho lo que te ha dicho. Amén. Amén. Continuamos leyendo en el versículo 16 de Génesis 28, en el nombre de Jesús, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres del diezmo apartaré. Aquí podemos ver cómo Dios empieza a obrar en la vida de Jacob, cómo le da ese propósito, y cómo Jacob empieza a tener ese temor de Dios, y empieza, ya que Dios le dio ese propósito, le dio ese plan, él empieza a vivir su vida. Bueno, me gustaría decir que empezó a vivir su vida
temiendo y confiando en Dios. Así como en los momentos que nosotros nos encontramos solos, amén, debemos poner nuestra confianza en Dios, confiando que Él nunca los desamparará y nunca los dejará solos, amén. Porque escrito está en el nombre de Jesús. Y ya lo había dicho, pero este también se me encontró muy interesante, porque en este momento Jacob estaba solo, y leyendo me puse a pensar, y no sé si será naturaleza humana, pero a veces nos gusta conectar nuestra vida personal a las cosas que escuchamos o a las cosas que leemos. Y puedo notar que en momentos en mi vida, cuando yo me sentía más solo, que sentía que Gloria a Dios. nadie está a mi lado más que Dios. Esto fue como un respaldo que es una promesa de Dios, que nunca los dejará solos. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque a veces uno está rodeado de muchas personas, se puede sentir solo, pero tenemos un compañero tan fiel y tan bueno en Dios, que eso da una esperanza grande. Amén. Continuamos leyendo en Génesis 29, del 4 al 30. Amén. Ahora Jacob se fue de Betel, respaldado en la promesa que Dios le había dado. Amén. Y está titulado Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. El 29, vamos a empezar del 4. Jacob hasta este punto se acercó en su viaje, se estaba acercando, y vio a unos pastores que estaban con sus ovejas. Aquí en el 4 dice: y les dijo a Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Aram somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él le dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y se remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellas, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, y se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, abrevó el rebaño de Labán, su hermano, de su madre. Amén. Esa es la primera introducción que Jacob tiene con Raquel o con los parientes de su madre. Amén. Y hasta este punto estaba solo, y ahora se encuentra con otras personas. Y continuamos leyendo en el 11. Dice: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y oró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y le dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermano, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas esas cosas. Amén. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. El 15 dice: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la más mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor.
Ahora Jacob lo habían mandado a buscar una esposa de los hijos de Labán. Y ahora se encuentra con Labán y entre ellos dos se ven a algo de un trato que Jacob servirá 7 años por su hija menor Raquel. Amén. Pero en lo que vamos a leer en estos versículos por adelante, vamos a ver como había dicho que Jacob, como se es un decir en inglés, you get a taste of your own medicine, que probó un poco de su medicina en lo que vamos a leer. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. El 18 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que te la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron poco los días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y ahora podemos ver el pensamiento de Labán un poco. Él también era, como se puede decir, un poco mañoso, porque tenía plan con maña, como Jacob una vez lo había hecho con su hermano. Amén. Entonces, el 22 dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llevó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Amén, hermano. Yo creo que la ironía de este versículo no es algo que nomás podemos pasar leyendo. Lo encontré muy irónico que Jacob le dice a Labán, ¿por qué me has engañado? Cuando Jacob en un momento hizo lo mismo y engañó a su propio padre. Ahora él está recibiendo lo que él había. Amén, hermano. Él cosechó lo que él sembró. Ahí me gustaría pausar y que fuéramos al libro de Oseas. Amén. Oseas 12, del 1 al 14. Oseas 12, del 1 al 14. Oseas 12, del 1 al 14. Amén. Voy a dar un momento para me pueden indicar con un amén cuando ya lo tengo. Amén. En nombre de Jesús. Dice, Efraín se apacienta de vientos y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron pacto con los asirios y del aceite se llevó a Egipto. Y leemos el versículo 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagaré conforme a sus obras. Y el ceño materno tomó por el calcañar de su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y había hecho con nosotros. Mas Jehová de los ejércitos, Jehová es su nombre. Amén. Ahí vamos a parar. El versículo 2 dice que Jehová te pagará conforme a tus obras. Amén. Uno en la vida, sí, como es un pensar. Si yo vivo la vida traicionándole a alguien más, o vivo mi vida en caminos malos o lo que sea, en un momento Dios te va a regresar lo que tú haces. Amén. Si yo le hago mal a alguien, Dios por enseñanza a ti tal vez te hace pasar
por algo lo que tú pasaste, amén. Por un ejemplo, como un niño en la escuela le hace un mal a otro niño, le hace bullying o lo que sea a un niño. Tal vez nunca sabe en el futuro que el hijo de ese niño que estaba haciendo bullying también le puede pasar lo mismo. Así miramos cómo Dios siempre está poniendo atención a nuestros hechos, a lo que estamos haciendo. Y en la traición que Jacob le hizo a su padre, Dios no la ignoró. Él esperó a su tiempo para que le mostrara a Jacob y le diera un poco de su propia medicina. Pero continuamos leyendo y no es la única vez que esto le va a pasar a Jacob. Si continuamos leyendo, vamos a leer cómo Labán le sigue haciendo trampa y le sigue traicionando. Amén. En nombre de Jesús. Continuamos leyendo en Génesis 30, del 25 al 43. Amén. Gloria a Dios. Está titulado Tretas de Jacob y Labán. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame y me iré a mi lugar. Dame a mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes tu servicio que le he hecho. Y Labán le respondió: hallé ahora gracia en tus ojos, y quédate, y experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y has crecido en gran número. Y Jehová bendició con mi llegada, y ahora cuánto trabajaré también por mi propia casa. Amén. Amén. Podemos ver cómo Jacob en total, no lo mencioné, pero en total hasta este punto está a 14 años sirviéndole a Labán. 7 años por su hija Raquel, 7 años por su hija Lea. Amén. Pero podemos ver cómo Dios bendice a Jacob, pero no solo lo bendice a él, bendice a los que están alrededor de él. Por esa causa Labán no quiso que él se fuera. Entonces se vienen a otro, ese segundo pacto o contrato, como se quiera decir. Jacob no le pide nada para recibir como contrato. Él dice: si fuese así, entonces me quedaré con el salario que él tenía, con las ovejas que él tenía. Pero es una de las maneras, de las bendiciones, que Dios lo bendice a Jacob y lo hace muy rico. Amén. Dice el 32, dice: yo pasaré por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Amén. Jacob también ahora como salario fue en el rebaño de ellos y quitó las ovejas, los cabros salpicadas, manchadas, todas las que no fueran de un color sólido blanco. Amén. Amén. Pero Jacob, podemos ver otra vez Jacob como como Labán quiso otra vez engañar a Jacob. Porque dice el 35: y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en su mano de su hijo. Vamos a ver otra vez cómo Labán sabía que esto era el salario que Jacob había escogido, y otra vez la sacó de su rebaño y se la dio a su hijo. Pero Dios nota todo y notó esto. Y continuamos diciendo, voy a tratar de, ya pasó el tiempo, hermanos, pero dice que pasó el tiempo y Jacob, en inglés se dice selective breeding, cuando uno escoge entre tal vez los más fuertes
del rebaño o de ciertos específicos animales del rebaño para que esos reproduzcan y así sea bendecido en esa manera. Pero Dios vio cómo Labán había maltratado y tratado de hacerle truco a Jacob. Ahora me voy a adelantar un poco a Génesis 31. Génesis 31, del versículo 1. Y Jacob oía las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era nuestro padre y dio lo que era de nuestro padre, ha adquirido todas estas riquezas. Miraba también Jacob el semblante de Labán, que veía que no era para él como le había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tus parientes, y yo estaré contigo. Amén. Ahora Jacob ya tiene años sirviéndole a Labán, y varias veces Labán le ha tratado de cambiar el salario, pero Dios lo ha estado a su lado, y ahora Dios viene a Jacob una vez más y le dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Amén. Entonces Jacob va donde estaba su esposa Raquel y Lea y sus 11 hijos, y les explicó cómo el semblante de su padre Labán ya no era como lo era antes. Y leemos también donde dice el versículo 7 del 31: y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no lo ha permitido que me hiciese mal. Así es como Dios a los demás nos podrán hacer mal, pero Dios también ve todo lo que hacen los demás y no permite que ese mal venga hasta nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno y grande. Ahora lleva total de 20 años en servicio a Labán Jacob. Fue pasado 20 años que el servicio en total de Jacob a Labán. Y continuamos leyendo entre 31 y 17, donde Jacob huye de Labán. Otra vez Jacob se encuentra huyendo, esta vez no de su hermano, pero ahora de Labán. Amén. El 31:17 dice: entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos, sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en tierra de Canaán. Amén. Voy a adelantar un poco. Amén. Aunque Jacob se encontraba huyendo, Dios le dio esa seguranza. Amén. Y pasaron 3 días entre ellos cuando Labán se enteró de la traición. Bueno, de la traición que él pensó que Jacob le había hecho. Y me voy a adelantar un poco del 31 al 31. Dice: respondió 30 al 30, donde Labán le pregunta, el 26, y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerras? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste, y no lo hiciste para saber, para que yo te despidiera con alegría y con cántares, con tamboril y arpa? Pues ni aún me dejaste dejar a mis hijos, mis hijas. Ahora localmente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerles mal, mas el Dios de tu padre había anoche diciendo: guárdate, no te hables, Jacob, descomedidamente. Y aquí te ibas, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de mujer? ¿Por qué murtaste mi Dios? Y respondió Jacob a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarás por fuerzas tus hijas. Ahora Labán es el que le pregunta a Jacob: ¿por qué él lo traicionó? ¿Por qué me hiciste este mal de irte con tus esposas, con tus ganados? Pero dice que Dios le había hablado a Labán en un sueño, diciéndole que tuviera cuidado en la manera en que en cómo la forma que le hablara a Jacob.
podemos ver cómo Dios estaba con Jacob a partir de todo eso. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Jacob se fue. Adelantándolos un poco, ellos dos se vinieron a un pacto. Amén. En el cual se quedaron los dos satisfechos. Y se fueron de ese lugar. Ahora voy a adelantarme un poco más porque el tiempo ya se avanzó. Amén. Jacob sirvió a Labán ya en total de 20 años. Se fue rico. Cuando él llegó a Padán Aram estaba solo, sin esposa. Ahora Dios lo había bendecido con hijos, con 2 esposas, con ganados. Ahora, cuando Dios le había dicho que regresara a la casa de su padre, ahora Jacob va a terminar lo que había empezado y se va a preparar a darle la cara a su hermano que un día le engañó. Amén. Y leyéndole el 32, voy a tratar de abrevarlo. Dice: Jacob siguió su camino y salieron al encuentro de los ángeles, y se encontró el ángel de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó por el nombre de aquel lugar Manahem. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano de la tierra de Sier, campo de Edom, y les mandó diciendo: y diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob con Labán: he morado y me has detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirle a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Amén. Otra vez podemos ver cómo Jacob estaba un poco, supongo, asustado, que tal vez él pensó que su hermano todavía estaba enojado o tenía esa ira y todavía lo quería matar, que venía con él con 400 hombres. Amén. Continuamos leyendo, dice: Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y le dijo Jacob: Dios, mi padre de Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a mi madre y a mis hijos. Tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar la multitud. Y durmió ahí esa noche y tomó de lo que vino a la mano presente a su hermano. Amén, hermanos. Ahora podemos ver que Dios le hace una oración a Dios, se humilla ante de Dios y le explica a Dios que él no es digno de recibir esa misericordia, esa bendición que Dios le había dado. Esto puede enseñar que ahora Jacob ya no es la misma persona. Jacob ya no depende de sus propias fuerzas, sino las fuerzas de Dios. Amén. Y continuamos leyendo que Jacob ha separado sus riquezas en 2 campos, para que su hermano atacaría una de las 2, en la otra pudiera huir. Amén. Ahora vamos a regresar a Génesis 32, 22, donde habíamos empezado leyendo. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel. Amén. Leemos que se levantó esa noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 2 hijos, y él pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo
a ellos en todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con el ángel, con el varón hasta que rayaba el alba. Amén. Podemos notar que Jacob una vez más se encuentra solo. Se encuentra solo. Pero leemos que la Biblia dice que luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Amén. Y continuamos diciendo, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame ir porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Vamos a ver otra vez la desesperación de Jacob, que se encontraba luchando con este hombre en Peniel. Tanto fue el anhelo de él para recibir esa bendición, que se encontraba luchando con un hombre, con un varón. Y el varón le dijo que lo dejara ir, y Jacob le respondió que no lo dejaría ir hasta que fuera bendito. Podemos ver que tal vez Jacob no se sentía como que la bendición que Dios le había dado durante toda esa vida, no se sintió satisfecha en la forma tal vez que él la recibió. Amén. Porque él la recibió en una manera mala, en una manera que no fue agradable tal vez a Dios. Amén. Y vio el hombre que no podía con Jacob y le tocó el sitio donde estaba ubicado el muslo y lo descoyuntó. Esto es muy importante porque esto es una cosa física que afecta la vida de Jacob por el resto de su vida. Jacob ya cuando se baja del monte él ya no camina igual. Dice que cogía cuando manejaba, cuando caminaba. Amén. Este es un impacto que Dios le dejó físicamente. Eso también me gustaría pensar, que Jacob ya no caminaba con las propias fuerzas de él, sino con las fuerzas de Dios. Si leemos, hay un versículo en Hebreos, no me recuerdo, Hebreos 11, no sé si lo podrían poner allá enfrente. Amén. Donde hablan sobre que Jacob quedó impactado por esta lucha, que ya no caminaba solo, que se apoyaba él en un bastón. Amén. Él se apoyaba en un bastón. Esto también significa que él quedó marcado de esta pelea, ya no caminaba por sus propias fuerzas, sino las de Dios. Amén. Y así también, aunque nosotros caminemos un poco chuecos o cojos, que sigamos caminando para adelante, confiado que Dios nos va a respaldar y nos va a dar ese socorro. Amén. Amén. Esta es una, creo que lo estoy diciendo bien, es una teofanía de Dios, una apariencia de Dios en el Antiguo Testamento. Porque aquí en la Biblia dice que fue un varón. Amén. Pero continuamos leyendo adelante, donde Jacob dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Amén. También en el versículo antes dice, el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y los hombres y has vencido. Yo creo que la más grande bendición, amén, ahí está, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bordón. Amén. Pero creo que la bendición más grande que Dios le dio a Jacob fue que le dio una nueva identidad, le dio un nuevo nombre. Amén. Es similar como a Dios lo da una nueva identidad cuando somos nacidos de nuevo. Amén. Y fue decir que su alma fue liberada. Amén. Así igual como la alma fue liberada, la alma de nosotros es liberada cuando aceptamos y decidimos seguir a Dios. Amén.
Amén. Ahora estoy concluyendo que Jacob toda su vida vivió por engaños, por trucos, y también él pasó por lo mismo que él había hecho. Pero podemos ver cómo Dios obra en las personas y le dio una nueva identidad. A veces, hermanos, nosotros queremos vivir la vida como Jacob, pero tener la bendición de Israel. Pero eso es una cosa que tenemos que cambiar en las maneras de ser así. Amén. Ahora Jacob baja de Peniel caminando diferente, pero también con una nueva identidad. Ahora Jacob es una nueva persona transformada por Dios. Es un patriarca de los padres de los 12 tribus de Israel. Un padre, un Señor que dejó una gran descendencia. Y así fue como Dios le afirmó a Jacob la promesa que le había dado en Betel. Amén. Por causas de razones del tiempo, mi hermano, ya voy a ir concluyendo, pero se reconcilió Jacob y Esaú y su hermano, y durante ese tiempo que estaban apartados, Esaú corrió, lo abrazó a su hermano. Así demuestra cómo Dios también cambió el pensamiento de Esaú y apacentó esa ira. Y así como Dios permite la reconciliación entre familias o entre personas que tal vez un día no estaban en buenas cuentas, Dios tiene esa autoridad de reconciliar esas relaciones. Amén. Les voy a pedir que se pongan en pie. Hubo un poco más que me faltó, pero en el nombre de Jesús va a haber otra oportunidad que pueda dar ese mensaje. Gloria a Dios. Amén. Y si les puedo dejar con algo, es que Dios siempre cumple el plan que tiene en las personas. Tal vez en esta mañana tú has caminado, has vivido tu vida en una manera que no te queda satisfecho. Pero tenemos que entender que las luchas más peleadas son las más sabrosas que una puede tener. Esa victoria cuando tú tienes años luchando con problemas, cuando por fin Dios te da esa victoria, esa nueva identidad, esa victoria es más sabrosa. Amén. Dios ve el corazón de las personas y obra en las personas. Amén. Dios restaura propósitos y Dios siempre cumple sus promesas. Ahora les pregunto, que si queremos seguir viviendo la vida como Jacob o vivir la vida como Israel. Amén. Gracias a Dios y que Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios.